Bueno, en este video les vamos a hablar sobre el capítulo número 5 del libro Breve Historia de la Biología. Este capítulo nos comienza hablando sobre los gases y la vida. Y bueno, cuando la química se empezó a usar en la investigación, se pudieron resolver algunos temas de los que se tenía duda de cómo funcionaban. Por ejemplo, la digestión se tenía duda si era un proceso físico o un proceso químico. Entonces lo que hizo el científico René Reaumur fue hacer que un halcón ingiriera un tubo de metal con carne dentro. Este tubo estaba descubierto de los extremos, solo estaba cubierto con una malla igual de metal que permitía que el jugo gástrico pasara y tuviera contacto con la carne. Cuando el halcón regurgitó el tubo, René observó que la carne estaba parcialmente digerida. Entonces, con este experimento que hizo René, se comprobó que la digestión era un proceso químico. Por otro lado, con el estudio de la química también se empezaron a estudiar los gases y hubo científicos como Stephen Hales que descubrió que el anhídrido carbónico participaba en la nutrición de las plantas. Asimismo, Joseph Priestley descubrió el oxígeno, bueno, lo que hoy conocemos como oxígeno, y vio que este era agradable de respirar porque al poner varios ratones en un ambiente rico en oxígeno observó que estos eran más activos. Asimismo, asumió que las plantas generaban más oxígeno. Hablando de plantas, otro médico holandés llamado Jan Ingenhousz demostró que el proceso mediante el cual las plantas absorben anhídrido carbónico y liberan oxígeno se da en presencia de luz. Este proceso, como lo conocemos ahora, es la fotosíntesis. Otro químico muy importante llamado Antoine Lavoisier explicó que las medidas y la exactitud eran muy importantes en la química. Asimismo, explicó el proceso de combustión y dijo que este se debía a la unión química de un elemento comburente y el oxígeno que se encuentra en el aire. Se observó que este proceso de combustión ocurría tanto en materia inanimada como en organismos vivos. Esto explicaba la vida de una manera más mecanicista. Cuando los científicos vieron que el proceso de combustión generaba calor, también se empezaron a interesar en estudiar las diferentes formas de energía. Y hubo otros científicos que son Joule, Mayer y Helmholtz que propusieron el principio de conservación de la energía, que nos decía que la energía se puede transformar, pero nunca se va a tener más energía ni menos energía de la que se tenía al principio. Bueno, ahora el capítulo nos empieza a hablar sobre los compuestos orgánicos. Aquí todavía se tenía un poco el pensamiento vitalista porque no se tenía todavía claro si el mundo inanimado y los organismos vivos estaban compuestos del mismo tipo de materia. Entonces empezaron a hacer algunas observaciones, como por ejemplo que el hierro, al ser fundido, después podía regresar a su estado natural, pero una hoja, por ejemplo, de papel que viene de un árbol, al ser quemada ya no podía regresar a su estado natural. El primero en dividir las sustancias de acuerdo a su origen fue Berzelius. Las dividió en sustancias orgánicas, las que provienen de algo que alguna vez estuvo vivo, y las sustancias inorgánicas, que son las que no provienen de algo, las que provienen de algo que no ha estado vivo. Mismo Berzelius decía que para producir sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas se necesitaba de una fuerza vital que solo tenían los seres vivos. El primero en desmentir esto de la fuerza vital fue Friedrich Wöhler, que calentó cianato de amonio y observó que se formaban cristales. Al analizar estos cristales vio que se trataba de urea, que es un compuesto orgánico que se encuentra en la orina de los mamíferos. Berthelot también fue un científico que hizo compuestos orgánicos sintéticos como el alcohol metílico, el benceno y el metano. Con esto se vio que no había fronteras entre los compuestos orgánicos e inorgánicos y que juntando de cierta manera carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno se podían formar compuestos orgánicos sintéticos. La química orgánica ya no fue definida como las sustancias que se obtenían de organismos vivos, sino fue definida como la química del carbono. El médico inglés William Prout clasificó los compuestos orgánicos en tres grupos, los cuales eran los lípidos, los hidratos de carbono y las proteínas. Cuando se hizo esto, la concepción evolucionista fue aún más aceptada porque
Todos los seres vivos entonces estaban formados de los mismos compuestos, y estos compuestos a su vez se dividían en ladrillos más pequeños. Por ejemplo, las proteínas están formadas por aminoácidos y los hidratos de carbono por monosacáridos. Esto pareciera que todo lo que posee vida es idéntico y que los cambios evolutivos exteriores eran mera cuestión de detalle, ya que todos los seres vivos en realidad estaban formados por lo mismo. Con el avance del microscopio, el fisiólogo alemán Caspar Friedrich Wolf descubrió las observaciones acerca de cómo estaban constituidas las plantas. También observó animales tales como el embrión de pollo y señaló que los tejidos no diferenciales daban origen a los diferentes órganos abdominales después de una gradual especialización. Posteriormente, William Hervey utilizó por primera vez la palabra epigénesis en un libro acerca del nacimiento de los animales publicado en 1651, en donde dijo que todos los seres vivos se desarrollan a partir de simples fragmentos de materia viva. Así, a su vez, el médico francés Marie-Francis Xavier Virchow demostró que varios órganos estaban constituidos por distintos componentes de diferentes aspectos. Llamó a dichos componentes tejidos, fundando así la histología. Así como Robert Hood había acuñado el término de célula, también el fisiólogo Johannes denominó protoplasma a la materia viva contenida en un embrión de huevo. Así, el botánico alemán Hugo von Mohr adoptó que la materia estaba llena de tejidos. Posteriormente, el botánico alemán Matthias Schleiden afirmó que todos los vegetales estaban constituidos por células y dijo que la célula era la unidad de la vida. Posteriormente, el fisiólogo alemán Theodor Schwann dijo que todos los animales estaban formados por células, y así a su vez ellos dos crearon la teoría celular. Más tarde, el zoólogo alemán Carl Theodor demostró que algunas células eran capaces de vida independiente y publicó un libro de anatomía comparada donde describe en detalle a los protozoarios, que eran organismos vivos unicelulares que se nutrían, digerían y excretaban, así como a su vez poseían sensibilidad. Habló de los organismos también pluricelulares, tales como lo es el hombre, y el biólogo Carl Ernst publicó una obra de 2 volúmenes sobre la embriología. Debido a los avances que ya se habían dado en el microscopio y a las observaciones acerca de los tejidos, Robert Remarque dio el nombre ectodermo a la piel externa, mesodermo a la piel intermedia y endodermo a la piel interna. Posteriormente, el fisiólogo Rudolf Albert dijo que los huevos y espermatozoides eran células individuales. Posteriormente, Hermann Fuhl observó la fecundación de un huevo de estrella de mar en un espermatozoide. Todas estas investigaciones dieron paso a que Kolliker publicara un manual acerca de la embriología.